100, donde nuestros hermanos nos han permitido ya o nos han prometido sorpresas. Nuestro hermano Alex y nuestra hermana Ian ya tienen el privilegio para grabar y vamos a pasar a lo que es la meditación de esta noche. El encargado, como ya lo dijo nuestro hermano Luis, es nuestro hermano Cristian Sánchez. Nuestro hermano es egresado de Monterrey Escuela de Predicación. Tengo el gusto de conocerlo y de apreciar a él y a su familia. Nuestro hermano, cuando estuvo de estudiante, estuvo colaborando con nosotros en la congregación de Cerro de la Silla. Y nuestro hermano actualmente está en Tijuana. Está casado con nuestra hermana Ana y tiene 3 hijos. También nuestro hermano ahorita está llevando a cabo, tiene una escuela de predicación que se llama TEC, Tijuana Escuela de Predicación. ¿Por qué? Te dedúzcalo. Vamos pues a dejarle el lugar a nuestro hermano Cristian, predíquenos la palabra. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Dios le bendiga a todos, muchachos. Me da gusto verles. A unos cuantos los acabo de ver el día de ayer, con la reunión que tenemos también aquí en Baja con los muchachos. Me da gusto ver rostros conocidos y otros que no hemos conocido aún, pero pues el día de hoy ya estamos haciendo esto, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Me da muchísimo gusto saber que llevan ya la reunión número 95. Me da mucho gusto saber que dedican buen tiempo a la oración. Tenemos muchos ejemplos bíblicos, mucha enseñanza bíblica, que la oración es muy necesaria para nuestras vidas. Tenemos ejemplo Daniel, Nehemías, Pablo y nuestro maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, que oró en el momento de las tentaciones, al iniciar su ministerio, al elegir a los apóstoles, en el momento de la cruz, antes de llegar a la cruz. Era un hombre de oración totalmente, y creo que es algo que a veces descuidamos mucho y que es muy necesaria. Así que les felicito por ello, y pues vamos a empezar con la meditación de la palabra. Voy a compartirles pantalla. Normalmente me gusta predicar con un PowerPoint, pero en esta hora hice un Word y quiero compartírselos para que me vayan siguiendo precisamente con lo que vamos a estar comentando. Vamos a entrar de lleno con el tema. El tema que vamos a ver en esta tarde, más que una predicación, es una clase, ¿ok? De hecho, si quieren participar nada más en orden, lo pueden hacer, ¿ok? Yo les voy indicando los tiempos en los que puedan hacerlo para hacerlo con decencia y con orden. Bueno, el tema que vamos a estar viendo va a llevar por título Aspectos importantes que saber de la santidad, ¿ok? Aspectos importantes que saber de la santidad. Y para ello vamos a tener un pasaje aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16. Yo le voy a dar lectura. Tengo la mayoría de los pasajes ya aquí en la pantalla. Si ustedes en algún momento me gustan apoyar con un pasaje, pues yo se los indico, ¿ok? Entonces, les repito, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16. Le doy lectura y dice de esta manera: Por tanto, ¿ok? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Okay? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16. Noten las palabras subrayadas o frases subrayadas porque son importantes para la lección. Bueno, esta parte última, verso 16, de hecho es muy conocido, verso 15 y 16, sed santos en toda vuestra manera de vivir, escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y yo aquí les pongo precisamente algunos pasajes de referencia, porque cuando Pedro dice escrito está, sabemos que en el Nuevo Testamento, cuando se menciona esta frase, escrito está, es porque está haciendo alusión a un pasaje del Antiguo Testamento, o lo que nosotros conocemos ahora como el Antiguo Testamento. Entonces, en este caso, cuando Pedro dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo, el apóstol Pedro está hablando precisamente de Levítico capítulo 11, verso 45. Y frases similares también se presentan en Levítico capítulo 20, verso 7 y Levítico 20, versículo 26.
Estos 3 pasajes en Levítico mencionan el sed santo porque yo soy santo. De hecho, muchachos, en el tema de la santidad, a la carta de Pedro se le ha llamado, o alguien le ha llamado, la epístola de la santidad. ¿Okay? La epístola de la santidad en el Nuevo Testamento es la primera carta de Pedro. Y en el Antiguo Testamento, su equivalente vendría siendo Levítico, ¿ok? Porque lleva mucho énfasis en el tema de la santidad. Ahorita vamos a mencionar algo respecto a esto. Entonces, le repito, Pedro, cuando está mencionando estas palabras, él trae a su mente el Antiguo Testamento, Levítico 11, verso 45 y capítulo 20, versos 7 y 26. La carta de Pedro, llamado, conocida como la epístola de la santidad, y en el Antiguo Testamento Levítico también maneja esta temática. Ahora, el verso 13 inicia con una palabra que es por tanto. ¿Sí? Mira, aquí está, se la tengo subrayada. Por tanto, ceñid los lomos. La frase por tanto nos indica por lo antes dicho, o en resumen, o en conclusión. ¿Vale? Eso significa el por tanto, por lo antes dicho. Y la pregunta es, ¿y qué se dijo antes? Porque, por tanto, hagan esto. Pero, ¿qué se dijo antes? Por lo antes dicho, ¿qué se dijo antes? ¿En resumen de qué? En conclusión de qué? Entonces, la pregunta es esa. ¿En conclusión de qué y qué tenemos que hacer? Bueno, para saber en conclusión de qué, en resumen de qué, en conclusión de qué, tenemos que llevar a cabo el verso 13 al 16, tenemos que leer precisamente Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 12, para saber por qué inicia en el verso 13 con un por tanto y da una serie de indicaciones que llevar a la práctica. Entonces, ahora vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 12, porque ahí vamos a encontrar lo que llamamos el contexto de estas palabras. Y ahí le voy a pedir a alguien que me ayude a leer esta porción de la escritura. Aquí la tengo también en la pantalla lista. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 12. Si la quieren ver de aquí de la pantalla o si la quieren buscar en la Biblia, adelante. Amén, Estamos hermano. poniendo lo mismo. ¿Quién me ayuda? Hermano Alberto. Adelante, hermano. Ayúdanos, por favor. Desde el 1 al 12. Así es, hermano. Ok. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Muchas gracias, hermano. Y aquí dentro de la lectura, yo les tengo algunas frases precisamente subrayadas que yo iba siguiendo de la lectura de nuestro hermano, ¿ok? Entonces, el apóstol Pedro inicia diciendo,
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. O sea, la carta está dirigida a los expatriados, a los que están fuera de su patria. La carta de Pedro se escribe en un contexto de persecución por Nerón. Nerón, un perseguidor de la iglesia. Entonces, en ese tiempo muchos judíos estaban saliendo de su patria y estaban yendo a otros lugares, estaban esparcidos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y Pedro les habla a ellos como elegidos, los presenta como elegidos. Entonces, noten estas palabras porque son importantes. De hecho, ahorita las vamos a volver a resaltar en el Word. Entonces, Pablo le habla a los expatriados que han sido elegidos. Y mire esta palabra, para. El para habla de un propósito. Ellos habían sido elegidos ¿para qué? Para obedecer. ¿Sí? A los que se les está escribiendo, Pedro les está recordando que fueron elegidos para que ellos obedecieran. Y luego habla Pedro, le resalto esta frase, de que fueron renacidos, que son guardados, pero que también serían afligidos. Les habla que tienen una promesa de salvación para sus almas, que esperen esa salvación que ya había sido predicada desde antes, que había sido profetizada por los profetas, por los apóstoles, y ahora se le llama el evangelio. ¿Okay? Entonces, ese es el contexto de lo que estamos diciendo. Bueno, y después de eso que hemos dicho, aquí ya tengo el resumen, viene el por tanto. ¿Okay? Este es el contexto y luego viene el por tanto. Miren, lo que nos muestra el contexto es que se le escribe expatriados y elegidos, que fueron llamados para obedecer. Nos muestra que Cristo los hizo renacer. ¿Para qué? Para recibir una herencia. Ahí están los versos donde estamos haciendo el resumen, ¿ok? También el contexto nos muestra la descripción de la herencia en el verso 4. El texto nos muestra que Dios guarda con su poder mediante la fe. Nos muestra que la vida en este mundo, antes de recibir la herencia, es una vida difícil. Y creo que ahorita lo estamos viendo más que nunca. El texto nos muestra la descripción de cómo es el evangelio de salvación. Y después de hacer esto, Pedro inicia la siguiente porción de la escritura con un por tanto. ¿Ok? Entonces, por tanto, en resumen, por lo antes dicho, debemos ceñir los lomos del entendimiento. Ahora les hago el resumen de lo que leímos al principio, 13 al 16. Es importante que entendamos esto antes de ver los aspectos importantes, ¿ok? Entonces, ahora sí, viene el por tanto. Porque fuimos llamados para obedecer, porque Cristo nos hizo renacer, porque tenemos una herencia, porque Dios nos guarda, porque nos da una vida, porque nos dio el evangelio. Por tanto, debemos ceñir los lomos del entendimiento. Porque Él nos da herencia, porque nos guarda, porque tenemos salvación. Por eso debemos ceñir los lomos del entendimiento. ¿Qué significa ceñir los lomos del entendimiento? Preparar la mente para la acción. Porque sabemos que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, porque sabemos que el Señor nos ha elegido, porque sabemos que el Señor nos protege y nos cuida. Por eso debemos de preparar nuestra mente para la acción, para la vida diaria. También dice el texto, debemos ser sobrios, por tanto, seamos sobrios. Ser sobrio es estar atento y preparado. Todo el tiempo el Hijo de Dios tiene que estar preparado. Según de Timoteo 3, 16, 17, preparado para toda buena obra. Por tanto, debemos esperar la manifestación de Cristo, es decir, su segunda venida. Por eso Pedro inicia diciendo, cíñanse los lomos, sean sobrios. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar a Cristo, pero preparados. ¿Ok? La espera de Cristo es no estar esperando sentados, ¿sí? A veces nosotros estamos acostumbrados a tomar la palabra esperar como simplemente estar sentados sin hacer nada. Pero esperar en la vida cristiana no es esperar sentados, sino es esperar teniendo la mente preparada para la acción. ¿Sí? Es un esperar siendo sobrios, atentos y preparados para servir a Dios, porque el contexto dice que fuimos llamados para obedecer. ¿Sí se da cuenta lo importante de entender primero el contexto? Entonces Pedro dice, por tanto, debemos evitar el conformarnos a los deseos pasados. Debemos de tener un cambio de vida. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo renacer, porque debemos ser obedientes, porque tenemos un evangelio, porque somos guardados de los peligros. No debemos de conformarnos con los deseos pasados. Es decir, la vida carnal o natural
que teníamos antes de Cristo. Eso ya no debe existir en nosotros. Y el mismo Pedro lo dice, porque somos hijos obedientes y porque ya no somos ignorantes. Cuando estábamos lejos de Cristo teníamos un grado de ignorancia, porque no sabíamos que estábamos en condenación, en pecado, no conocíamos de la Escritura, no sabíamos del Evangelio, teníamos ignorancia. Pero ahora que sabemos del Señor, debemos de cambiar nuestro estatus, nuestra condición, nuestra posición de ignorancia a conocimiento. Aún ceñir los lomos del entendimiento, aún prepárate para la acción, aún estar atentos y preparados, ¿ok? Entonces, también Pedro dice, por tanto, debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir. De ahí salió el ser santos en toda la manera de vivir, de ahí salió del contexto de todo lo que presenta Pablo como bendiciones y de toda la lista de peticiones que pide que los hermanos lleven a la práctica. Y si alguien se preguntara, hermano, ¿pero por qué es tan importante ser santos? Bueno, el mismo texto presenta algunas razones y añadimos una más. ¿Por qué debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir? Y alguien preguntaba, hermano, también en el hablar, en toda vuestra manera de vivir. Hermano, también en el pensar, en toda vuestra manera de vivir. Hermano, también en el vestir, hermano, en toda vuestra manera de vivir. Dijo aquel, todo es todo. ¿Qué significa todo? Pues todo es todo. Pero miren, en el griego la palabra todo es el griego paz, no paz con Z, sino paz con S, P-A-S, paz. Todo griego paz significa también cada uno o cada cosa. Entonces, sed santos en cada parte de su vida. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Sean santos en cada parte de su vida. Si no entendemos y en esto también, y en esto, bueno, hermano, griego paz, sean santos en cada parte de su vida. ¿Ok? Bueno, ¿por qué ser santos? Bueno, porque el que nos llamó es santo. Y el que nos llamó a obedecer. Y si él dice, sé santo, pues yo tengo que obedecer porque me llamó para obedecer. Entonces tengo que ser santo porque el que me llamó es santo. Segunda razón, porque escrito está. Es un mandamiento, ¿sí? Se presentó en Levítico y ahora Pedro lo presenta en el Nuevo Testamento. Sean santos. Así que es un mandamiento. Si alguien pregunta por qué hay que llevar santidad en nuestra vida, es porque es un mandamiento, ¿sí? Y tercera razón, y esta es bien importante, y de hecho aquí pudiéramos terminar la clase, aunque todavía no termina, pero aquí la pudiéramos terminar, ¿sí? Porque sin santidad no veremos al Señor. Si el Señor ya nos dice en su palabra que Él vino para morir por nosotros, Juan 14 dice que fue a prepararnos un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis, quiere decir que Él quiere que estemos con Él. Y Él ha puesto un medio para que nosotros podamos llegar. ¿Y cuál es el medio para poder llegar a la presencia de Dios? La santidad. ¿Sí? Ser santos. ¿Queremos un día ver cara a cara a nuestro Señor? Santidad. ¿Queremos estar seguros de recibir esa herencia eterna? Santidad. ¿Queremos estar seguros de que estamos predicando el evangelio no solo con palabras, sino con nuestra vida? Santidad. Por eso decidí traer en esta noche 3 puntos de aspectos importantes de la santidad. Y creo ya hemos avanzado muchísimo, de hecho más de la mitad del tema, con esta parte que hemos primero especificado para poder presentar los puntos. Entonces, es bien importante siempre el inicio de todo, la introducción, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el primer aspecto de la santidad que es muy importante? Bueno, debemos saber qué es la santidad, porque se nos pide como una forma de vida. Y si yo no sé qué es la santidad, bueno, no la voy a poder llevar a la práctica. ¿Y sabe por qué? Mire esta frase que le pongo aquí. No podemos hacer algo que no entendemos. Y esto es cierto, ¿sí? Yo siempre lo he dicho. Hay una fórmula para el crecimiento, ¿sí? Hay una fórmula para el crecimiento.
¿Cuál es la fórmula para el crecimiento? 3 palabras. Conocimiento, cambio y viene el crecimiento. ¿Okay? Y esto es un ciclo, esto es algo circular, algo que todo el tiempo se debe practicar. Conocimiento, cambio y crecimiento. Para que yo pueda cambiar, primero tengo que conocer y entender. Si yo entiendo y conozco la voluntad de Dios, voy a cambiar. Y cuando yo cambio, empiezo a crecer. Y quiero seguir conociendo más. Y sigo cambiando. Y cuando cambio, empiezo a crecer. Y así se va. Toda la vida cristiana es así. Conocimiento, cambio, crecimiento. Así que yo no puedo hacer algo que no entiendo. Por eso primero hay que definir qué es santidad. Y yo sé que todos ustedes ya saben qué es santidad porque se nos ha mencionado mucho. La primera definición es esta, la más común. ¿Qué es santidad? La santidad lleva la idea de separación, apartamiento, ser diferente. Eso es santidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Como en el Antiguo Testamento en hebreo kadosh o kadoshim, o en el Nuevo Testamento como agios o agios, ¿sí? Entonces, eso es separación, apartamiento, ser diferente. De hecho, es una de las cosas que yo siempre digo cuando hay jóvenes. El joven cristiano, si se le pudiera dar un adjetivo, sería ese. El joven cristiano debe ser diferente. ¿Sí? El joven cristiano debe ser diferente. Debe ser santo, así como cada cristiano también. Y les presento otras definiciones de santidad. La santidad es ser apartado para propósitos divinos. La santidad no nada más lleva la idea de apartarme, quedarme en un rinconcito, lejos de lo que me hace mal, no juntarme con los que andan, decimos aquí en México, los que andan torcidos, o sea, los que andan mal conforme a las escrituras, los que andan torcidos. No nada más es hacerse un ladito de los torcidos, ¿no? Ser santo es apartarse, pero para propósitos divinos, es decir, dejarse utilizar por Dios. Nuestro hermano Luis, cuando hacía la oración, precisamente decía eso. El que tiene el privilegio de predicar, que se deje guiar por tu espíritu, porque es una gran responsabilidad. Y es cierto. Y no es el único trabajo que hay dentro de la congregación. Hay muchísimos trabajos que hacer. Pero para que el joven quiera hacer algo para servir a Dios, primero debe de entender que la santidad es eso. Ser apartados, separados, diferentes y tener propósitos para cumplir en la vida cristiana. Los propósitos de Dios, los propósitos divinos. Otra definición de santidad, la santidad significa adoptar patrones de comportamiento divinamente especificados. Ojo con él, divinamente especificados. No dice adoptar patrones de comportamiento que yo quiera. O no dice adoptar patrones de comportamiento a los que a mí me gusten, los que a mí me agraden. No. La santidad es adoptar patrones, conductas, adoptar un comportamiento que Dios me especifica. En este caso, ¿dónde me lo dice Dios? En su palabra. Si yo quiero ser santo, debo ver a través de las escrituras cuál es el comportamiento que Dios quiere que lleve como santo. También la santidad es una relación con el santo Dios. La santidad es una relación, ¿sí? Una relación con Dios. Implica un compromiso. Miren cómo debe ser el compromiso. Consciente y decidido. 2 características del compromiso que debemos de tener en cuestión de la santidad. Es un compromiso consciente y decidido. Es decir, al decir consciente, es que yo lo estoy entendiendo. Que estoy entendiendo lo que voy a hacer, que estoy entendiendo que ahora voy a ser diferente. Un compromiso consciente y decidido que no regrese atrás. Que una vez que yo inicié la vida cristiana, ya no vuelva atrás. Un compromiso consciente y decidido de vivir como Dios me lo pida. ¿Ok? Eso es también la santidad. Les voy subrayando algunas palabras como un resumen. ¿Qué es santidad? Separación, apartamiento, ser diferente. ¿Qué es santidad? Es un propósito. ¿Qué es santidad? Es un comportamiento. ¿Qué es santidad? Es una relación. Es un compromiso consciente y decidido. Creo que alguien tiene prendido su micro, por ahí se checan, ¿ok?
Y última definición de santidad. La santidad consiste en una preocupación ansiosa. ¿Qué es una preocupación ansiosa? Ya vi aquí a Gemma. Aquí tengo de frente a Gemma. A ver, Gemma, ¿qué es una preocupación ansiosa? Preocupación ansiosa. ¿Qué es una preocupación ansiosa? ¿O a qué te suena preocupación ansiosa? Me suena una preocupación algo intensa, o sea, que no te Algo deja intensa. dormir ni nada, o sea, algo muy fuerte, vaya, no una preocupación normal. Exacto. A ver, haz cara de preocupación ansiosa. Ah, no. Entonces, miren, una preocupación ansiosa, o sea, estar desesperados, ¿sí? Estar desesperados por querer hacer lo que Dios quiere que haga. Eso es santidad. Una preocupación ansiosa por hacer las cosas de la manera que Dios quiere que se hagan. O sea, estar desesperado, ya querer saber cuál es el comportamiento que debo tener, querer escuchar la siguiente clase, querer seguir en oración, porque esa es la manera que Dios quiere que viva. La santidad es eso. Debemos de ser cristianos con una preocupación ansiosa por hacer la voluntad de Dios, porque a cada paso de nuestra vida estemos brillando con la luz de Dios, iluminando, irradiando la santidad. Así que eso es la santidad. Y hay que entenderlo porque si no, no lo voy a poder hacer. Recuerde que no puedo hacer algo que no entiendo, ¿vale? Miren, si hemos de dedicarnos a estudiar el tema de la santidad, el libro de Levítico es un gran manual en cuanto a ello. De hecho, les dije hace un momento que hay dos libros, toda la Biblia habla de santidad, pero dos libros sobresale el tema de la santidad. Pedro, ya les mencioné que se le llama la epístola de la santidad o la carta de la santidad. Y su equivalente en el Antiguo Testamento es Levítico, que toca el tema de la santidad. De hecho, Levítico se le conoce como un gran manual en cuanto a la santidad. Las variantes de la palabra santidad se usan en Levítico alrededor de 150 veces, como santo, santidad, santificado, santuario. Se utiliza alrededor de 150 veces, pueden ser más, menos, ¿ok? Entonces, Levítico presenta el tema de la santidad de gran manera. Levítico aborda las responsabilidades en la adoración de los levitas y constituía un manual para los sacerdotes. No podemos dejar eso a un lado. Pero, sin embargo, el tema central de Levítico es un tema eterno. El tema de Levítico es, Dios es santo, ¿sí? Dios es santo. Los que desean tener comunión con Él deben ser santos. La pregunta es, ¿quién quiere tener comunión con Dios? Yo quiero tener comunión con Dios. Una cosa pide Dios desde el Antiguo Testamento, santidad. Vive de tal manera que sigas las instrucciones que yo te doy. ¿Por qué? Porque yo soy santo, porque es un mandamiento y porque sin santidad no vas a poder estar conmigo, no vas a poder tener comunión conmigo. Es más, no vas a poder entrar en mi presencia. Y de hecho esto se entiende desde el Antiguo Testamento, porque si ustedes recuerdan, cualquier persona no podía entrar al lugar santo santísimo, solamente personas especiales, los levitas, y hasta el lugar santísimo el sumo sacerdote, y tenía que ir preparado, porque si no iba preparado, es decir, no llevaba una vida santa, moría. Ven que desde el Antiguo Testamento la santidad es bien importante. Sin santidad no podemos acercarnos a la presencia de Dios. Así que no olviden el tema de Levítico. Dios es santo y los que quieren tener comunión con Él deben ser santos. De hecho, la palabra Levítico habla, es como, Levítico es una palabra griega. Habla en cuanto a los levitas. Eso significa Levítico, el tema de los levitas. Pero el nombre original en hebreo es Vayikra. Vayikra. Y Vayikra es él llama, ¿sí? Él llama o los llamó o él llamó. ¿Sabe por qué empieza así o se llama Vayikra? Porque la primera palabra que se encuentra en Levítico es esa. Llamó Dios a Moisés y llamó Dios a Vayikra. Y así se llama el libro en el hebreo. Nosotros lo tenemos como Levítico, es una palabra griega en cuanto a los levitas, ¿sí? Pero esa, de hecho, desde el nombre hebreo que tiene Vayikra, él llamó y llamó, la pregunta es, ¿y llamó Moisés para qué?
por qué se llama el libro y llamó? ¿Sabe por qué? Si ve usted Levítico capítulo 1, en los versículos 1 adelante, dice que llamó a Moisés, ¿sabe para qué? Y llamó a Moisés para darle instrucciones en cuanto a la vida. Y llamó. ¿Y saben qué? Hoy Dios nos está llamando a nosotros. Y llamó. Vallicrá. Y llamó. Y nos está llamando en esta hora. ¿Saben para qué? Para vivir vida santa. Así que es nuestra decisión. Levítico enseña esencialmente que debemos vivir la vida con un sentido agudo de la presencia e influencia de Dios, al grado que ajustaremos nuestra conducta a sus instrucciones. Les repito, Levítico enseña esencialmente que debemos vivir la vida con un sentido agudo de la presencia y la influencia de Dios, dejar que Dios nos guíe, a tal grado que ustedes y yo nos ajustemos, que ajustemos nuestra conducta a las instrucciones de Dios. Nuevamente, esto es la santidad. ¿Sale? Vamos avanzando en nuestro tema. Ya vamos a las 3/4 partes. Ya falta un poquito. ¿Ok? Ahora, ¿qué más es importante saber de la santidad? Bueno, que la santidad es para toda la vida. No es algo de una sola ocasión, no es algo de un momento, no es el momento de la reunión cuando soy santo, ¿no? No es el momento, como diría nuestro hermano Vidal, cuando estamos con la bandita chida, cuando nos presentamos como santos. No, el momento de ser santo no es el momento de estar con la bandita chida, no, es todo el tiempo. ¿Ok? Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, verso 1 al 3. Puse aquí 2, pero es al 3, ¿ok? De hecho, una vez lo corrijo. Listo. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿A quién le escribe? A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quién le escribe? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, de los corintios, y Señor nuestro, y de todos los que invocan el nombre de Dios. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La palabra aquí que les tengo subrayada es a los santificados en Cristo Jesús. En el griego la palabra santificados está en algo que se llama tiempo perfecto y es la voz pasiva. ¿Ok? Tiempo perfecto, voz pasiva, santificados. Tiempo perfecto, voz pasiva. Y dijo alguien, ¿y qué es eso, hermano? Bueno, ahí le va. El tiempo perfecto nos indica que es una acción que se realizó en el pasado, pero que esa acción del pasado, sus efectos continúan hasta el presente. Ese es el tiempo perfecto. Algo opuesto sería el tiempo aoristo, que es a veces es una acción de una sola vez en el pasado y ahí se quedó. Pero, le repito, el tiempo perfecto es una acción que sucedió en el pasado que lleva sus efectos hasta el presente. Y la voz pasiva, hay dos tipos de voz, bueno, también hay varias, pero los que sobresalen es la voz activa y la voz pasiva. Cuando una palabra tiene una voz activa, quiere decir que yo realicé la acción. Yo realizo la acción. Pero cuando se habla de una voz pasiva, quiere decir que alguien realizó la acción en mí. ¿Ok? Entonces, miren, en este caso, nuestra santificación ocurrió en el pasado. ¿Cuándo ocurrió la santificación? A través del bautismo. Su santificación, los que son bautizados, su santificación empezó cuando ustedes fueron bautizados. ¿Y eso cuándo fue? Fue en el pasado. Pero como es un tiempo perfecto, su vida santa inició allá, pero como es tiempo perfecto, debe continuar hasta el día de hoy. Y cuando llega la santidad hasta el día de hoy, ahora vamos a llamarle un presente continuo. O sea, un presente continuo es, hoy la tengo y mañana también, y continúa 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 y continúa. Y ahí le sigue. ¿Ok? ¿Ok? Eso es el tiempo perfecto, ese es el presente continuo. Sucedió en el pasado, en el bautismo, y debe continuar en mi vida todo el tiempo, tiempo perfecto. ¿Ok? Entonces, eso es el tiempo perfecto. Ahora, estamos diciendo que es voz pasiva, quiere decir que alguien efectuó la santidad en mí. En este caso, el mismo texto lo dice.
Dice, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Quién hizo la acción de santificarme? ¿Yo solito me santifiqué? No. Alguien me santificó, alguien me apartó, alguien me liberó, alguien me rescató, alguien me hizo santo. ¿Quién fue? Cristo Jesús. ¿Estamos? Entonces, los efectos de nuestra santidad deben continuar. Recuerden que dijimos que es un compromiso consciente y decidido de vivir conforme a lo que Dios pide. Y esa santificación fue ejercida, fue efectuada por una fuerza externa, en este caso Dios, no por nosotros mismos. Y 3 preguntas de reflexión para ustedes, para todos nosotros. ¿Recordamos el momento de nuestra santificación? ¿Recuerdan el momento de su bautismo? ¿Recuerdan el momento que se llevó a cabo su santificación? Segunda pregunta, ¿sigue siendo un tiempo perfecto? ¿La santificación sigue siendo un tiempo perfecto en su vida? ¿Sigue siendo un tiempo perfecto en mi vida? ¿La sigo todo el tiempo? ¿Es un presente continuo que hoy soy santo y mañana también y mañana y mañana y mañana y así todos los días? Y tercera pregunta, ¿puedo seguir trabajando en llenar mi vida de santidad? Yo creo que sí, todo lo podemos hacer. Pero ¿cuál es la clave aquí? Una de las definiciones de santidad, tener un compromiso consciente y decidido. ¿Ok? Bueno, y vámonos hacia el último punto, que es muy breve. El peligro de no vivir en santidad. Sí, ya sé que es santidad. Sí, ya sé que es un proceso de toda la vida. Ya sé que es algo de toda la vida presente, tiempo perfecto, voz pasiva, es un presente continuo, sí. Pero hay un peligro. Cuando yo no vivo en santidad, estoy en peligro. Dice primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y dijimos hace rato que todo es todo, o cada parte. Miren esta frase, muchachos. Cuando nos desviamos del camino de la santidad, obstaculizamos nuestra comunión y servicio a Dios. Cuando llega un momento en nuestra vida cristiana, nuestra vida como jóvenes, como adultos, en la etapa en la que nos encontramos, cuando llega un momento en nuestra vida que empezamos a dejar a un lado la santidad y un tiempo perfecto en nuestra vida, para servir a Dios y para tener comunión con Él. Y no lo digo yo, Dios lo dijo, necesitas ser santo para estar en mi presencia. Y un ejemplo claro de esto precisamente es Levítico capítulo 10, verso 1 y 2. ¿Recuerdan a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú? Hijos de Aarón, dice, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Todo iba bien. Tomaron el incensario, checklist, le damos la primera palomita, tomaron fuego, muy bien, ocupaban fuego, tomaron un incienso, muy bien, tercer palomita, pero, aquí hay un pero, tomaron un fuego extraño, ofrecieron un fuego extraño, que Él nunca les mandó. Aquí Él, ¿de quién está hablando? Dios. Dios nunca les mandó, ¿sí? Y ellos hicieron su voluntad. Recuerda que es santidad, hacer las cosas que Dios me pide que haga, no lo que yo quiera. ¿Y qué sucedió? Salió fuego delante de Jehová. Ah, ¿me ofreces fuego extraño? Bueno, mira la respuesta. Sale fuego delante de Jehová. ¿Y sabe qué pasó? Los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? ¿Saben qué es lo peor de todo? Su padre Aarón dijo, Hermano Cristian, se está como trabando. no vas a Hermano van a Cristian, entrar, ¿sí? Entonces, miren que es un peligro. El patrón para este acto, hermano Cristian, hermano se está cortando un Cristian. poco. Sí, ya se trabó, hermano. Ahí me escuchan. Se sigue trabando, a ver, sigue hablando. Bueno, Igual y si se acerca al módem, no. que se acerque a su módem Bueno. más.
Bueno, bueno, bueno. Ahí. Bueno, ojalá se escuche bien para terminar, ¿ok? Ok. Sí, al parecer sí. Bueno, si se vuelve a escuchar, ¿ok? Bueno, ya vamos a terminar. No sé Bueno, qué se estábamos fue. diciendo, no sé en Ahí. qué parte se trabaría, pero estábamos comentando lo de nadar. Bueno, bueno, bueno. ¿Sí me escuchan? Ahí. Ahí Sí. se escucha. ¿Ahí me escuchan? Bueno, Sí. a ver, ya estoy más cerca del módem, lo más cerca que puedo. Espero que ahí no se escucha mal. ¿Me Se siguen oye muy bien. escuchando? Se oye Sí. muy bien ahí, hermano. Ok. Entonces, vamos a concluir ya con esto. De hecho, ya estamos por concluir. Decíamos el caso de Nadab y Abiú. Creo que esto sí se alcanzó a escuchar bien todavía, ¿verdad? El peligro de no vivir en santidad, el caso de Nadab y Abiú. ¿Omar? Sí. Sí, hasta donde Ok. hizo el checklist, hermano. Ahí estuvo Ok, bien. perfecto. Bueno, entonces, aquí decíamos que el patrón para hacer este acto de adoración, el ofrecer incienso, llevaba algunas peticiones, como las personas correctas, en el lugar correcto, en el momento correcto y usando las herramientas correctas. Entonces, todo eso Nadab y Abiú lo estaban haciendo bien. ¿Eran las personas correctas? Sí. ¿Estaban en el lugar correcto? Sí. La pregunta es, ¿estaban en el momento correcto? Bueno, ahí hay duda. ¿Y usaron las herramientas correctas? La respuesta es no. Nadab y Abiú no hicieron lo correcto. En otras palabras, usaron fuego de una fuente no especificada que difería de lo autorizado por Dios. Otras versiones de Levítico 10:1 dicen, un fuego que no tenían que ofrecer, o este fuego no correspondía a las órdenes, en este caso de Dios. Algunos han propuesto que el error de los jóvenes fue que el incienso fue mezclado de una manera diferente. Otros dicen que el problema fue la hora del día. Otros dicen que fue la actitud orgullosa de los jóvenes. Y otros también llegan a decir que es que estaban bebiendo vino, por lo que dice Levítico 10:8-10. Pero en realidad no lo sabemos decir el vino. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que ellos antepusieron su pensamiento a la voluntad de Dios. El tema de Nadab y Abiú fue, cuando esto sucede, no nos estaremos presentando a Dios como personas santas. Ese va a ser el problema, ¿ok? No vamos a estar llevando en nuestra vida. Ahora, ya dijimos que la santidad consiste en una preparación ansiosa por hacer la voluntad. Y esto fue algo que Nadab, como habla el mundo. Nosotros, cuando decidimos obedecer el Evangelio de Cristo con el objetivo de hacernos cristianos, tomamos la decisión de apartarnos del mundo y de una vida egoísta. Nosotros decidimos no imitar la actitud de Nadab y Abiú. En resumen, el problema, ¿saben cuál fue el problema de Nadab y Abiú? La falta de santidad. Porque si ellos hubieran entendido completamente la santidad en su vida, hubieran hecho lo que Dios les dijo. Y Dios dice, no autorizó. O sea que esto es un peligro, no vivir la santidad en un 100%. Les repito, que cuando decidimos obedecer el Evangelio de Cristo, con el objetivo de ser cristianos, tomamos la decisión de apartarnos del mundo y dejar de vivir una vida egoísta donde yo soy el centro. Decidimos entrar a una relación con el Dios Santo y nos comprometemos a vivir de la manera que nos indica que debemos de vivir para agradarle. Así que, muchachos, recordemos, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Okay? Sin santidad nadie verá al Señor. Y quisiera hacerles dos recomendaciones para cerrar nuestra lección.
Las dos recomendaciones con las que cerramos es esta. Precisamente lo que es las definiciones de santidad que vimos. Esa es la primera recomendación. No olvidemos las definiciones de santidad que vimos. Es separarnos, apartarnos, ser diferentes. Es tener o actuar conforme a los propósitos de Dios. Es un comportamiento de acuerdo a la voluntad de Dios. Es una relación con el Santo Dios. Implica un compromiso consciente y decidido. Y también es una preocupación ansiosa por hacer la voluntad de Dios. Y la segunda recomendación es esta. ¿Se acuerdan? ¿Quién sabe qué es esta imagen, la que estamos ahorita moviendo? ¿Esta imagen de quién es? ¿No es Omar? No es Omar. Esta imagen, ¿quién es esta imagen? ¿Qué representa esta imagen? El sumo sacerdote. Ah, bueno, muy bien, hermano Jorge, el sumo sacerdote. Y específicamente le recortamos aquí en la parte de la cabeza y tiene algo en la frente. Yo sé que ustedes saben qué es. El sumo sacerdote tenía una placa en la frente, una placa de oro. ¿Y saben qué decía esa placa de oro? Lo que quiero que se quede en nuestra mente el día de hoy. Hermano Jorge, ¿qué decía esa placa de oro? Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Muchachos, si hoy se nos ha de quedar una lección en nuestra vida, en nuestra mente, es todas las definiciones de santidad, porque no puedo hacer algo que no entiendo. Y la segunda cosa, que se quede en nuestra mente. Ya no vamos a traer literalmente una placa de oro. Para empezar, porque no tenemos mucho oro que digamos, o si alguien lo tiene, no es para traer una placa de oro en la cabeza. Esto es una captación. Usted y yo vamos a traer una mente, vamos a grabarnos en nuestra mente santidad a Jehová. ¿Ok? Vamos a grabarnos en nuestra mente la frase santidad a Jehová. Y cada que yo hable, santidad a Jehová. Y cada que yo viva, santidad a Jehová. Y cada paso que dé, santidad a Jehová. Y cada que se me vengan pensamientos no correctos en mi vida como hijo de Dios, como joven cristiano, santidad a Jehová. Esta frase debe estar en nuestra mente. ¿Sabe por qué se le pidió esto al sumo sacerdote? Precisó que el sumo sacerdote era una planta que podía presentar el blog y que tenía la aprobación divina. Santidad a Jehová. Así que quedémonos con esta frase en nuestra mente y sobre todo, bíblicamente hablando, cuando se habla de mente, Jehová no solamente queda en nuestra cabeza, sino que también descienda a nuestro corazón. Porque del corazón, nuestro corazón refleja nuestras acciones. Si nosotros nos grabamos la santidad en nuestra mente y en nuestro corazón, sin duda vamos a llevar vidas santas y sin duda podremos ver a nuestras cositas que dijimos. Si alguien todavía se sigue preguntando por qué tenemos que ser santos o vivir vidas santas, recuerden las 3 razones bien importantes. Porque el que nos llamó es santo, porque escrito está, es un mandamiento, y porque sin santidad no veremos al Señor. Así que, muchachos, por mi parte es todo. No sé si alguien tenga alguna opinión, alguna duda o pregunta. De hecho, dije que era clase y se me olvidó preguntarles, pero creo que tenemos tal vez algunos minutitos para si alguien tiene alguna pregunta, me puede mandar un mensajito por ahí y yo se lo puedo compartir, ¿ok? Voy a poner mi número aquí en el chat y me pueden mandar un WhatsApp y les puedo mandar la clase, ¿ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo tengo un comentario. Adelante, hermano. Ok, gracias. Que era con relación a la parte que usted mencionaba, que cuando un sumo sacerdote no entraba con esa santidad, o sea,
haciendo lo correcto delante de Dios al lugar santísimo, es uno de los indicadores que la palabra de Dios habla de la campanilla, como quien dice. Si la campana estaba sonando era porque estaba vivo el hombre, pero si dejaba de sonar, indicaba que Dios le había quitado la vida. Entonces, eso es parte de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida para que no seamos desechados delante de Él. Muchas gracias. Así es, se dice eso, ¿verdad? Que los sumos sacerdotes en la vestimenta traían unas campanitas, se dice que traían unas campanitas y que entraban y que de hecho también se dice que traían una cuerda atada a la cintura larga y que ellos entraban y sonaban las campanitas, quiere decir que andaban bien con Dios y que podían ir avanzando. Pero si las campanitas se dejaban de oír, ocupaban la cuerda para jalarlos y sacarlos muertos. Eso es lo que se dice, ¿verdad? No lo puedo asegurar, es lo que se cree. Pero creo que lo más importante es que precisamente si ellos traían todo grabado en su mente, pues no iban a tener problemas con Dios. Que como resumimos, fue el problema de Nadab y Abiú. Olvidaron la santidad en su vida. ¿Alguien más, muchachos? ¿Algún comentario, pregunta, duda? Bueno, entonces vamos a dejar lugar a los hermanos. Aquí un hermano comentó, cuando hizo la pregunta, si recordamos el momento de nuestra santificación, sonrió, pero cuando preguntamos si seguía siendo un tiempo perfecto o un tiempo continuo, la sonrisa fue desvaneciéndose, ¿verdad? Y es cierto, no solamente es de uno, probablemente en nuestra vida o todos en algún momento en nuestra vida pasamos por este tipo de situaciones, pero lo más importante de todo es precisamente llevar a la reflexión, ¿no? Siempre digo, siempre que se nos da clase o una predicación, tenemos que hacer dos cosas. La primera cosa que tenemos que hacer es hacer un sincero autoanálisis y la segunda cosa, buscar una solución. Entonces, algo que nosotros queramos hacer, o hayamos hecho, hacer un sincero autoanálisis. El día, muchachos, nuevamente gracias por la invitación. Y nuevamente, como dice nuestro hermano Vidal, gracias por invitarme a su bandita. Que Dios bendiga y me da gusto verles y sigan. Gracias, hermano Cristian.